Bueno, buenos días para todos, para todas. Gracias por su comparecencia. Hoy es 5 de octubre del año 2022, son las 8 de la mañana. El Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Neiva Huila dará inicio para adelantar audiencia preparatoria dentro del proceso penal que se adelanta contra yo en el radicado 41.001.6584-2019-01170 por la conducta punible de cohecho propio. Bueno, en consecuencia se declara abierta esta diligencia, se deja constancia que están presentes los sujetos procesales requeridos para la validez de la misma. Recordar en esta diligencia que las intervenciones deben ser claras, puntuales, limitarse a intereses propios. Consecuencia, damos inicio a la diligencia. El despacho da constancia que la ausencia del representante del Ministerio Público no invalida la actuación. Asimismo, la ausencia del señor, a quien, como lo ha referido la defensa, se encuentra en libertad. Gracias, muy amable. En consecuencia, tienen el uso de la palabra, señores defensores, para que procedan con el descubrimiento de elementos materiales probatorios y evidencia física. La defensa no tiene elementos por descubrir, su señoría. Licenciado Escobar. Gracias, señora juez. La verdad, pues no he enviado aún el documento probatorio, pero la defensa técnica del señor Barón, solamente en cuanto al descubrimiento probatorio, pues está de acuerdo con los descubrimientos, el descubrimiento probatorio de la Fiscalía, porque finalmente todo se hizo con base en el proceso disciplinario. Entonces, en cuanto a la prueba documental, elementos materiales probatorios de carácter documental presentados por la Fiscalía, la defensa no tiene ninguna observación, salvo que coadyuva para efectos de su interrogatorio particular el proceso disciplinario, doctora, que es el MENET 2018-38, que es el que se adelantó en la Policía Nacional con relación a este caso en particular. Con respecto a los testigos, señora juez, solamente la defensa invocará un testigo que no aparece en los documentos aportados por la Fiscalía, que es como elemento material probatorio de carácter testimonial, que se llame a la señora Carol Vanessa Ramos Camargo, ¿sí? Aunque está dentro del proceso disciplinario, pues de todo modo la defensa considera pertinente mencionarla en ese momento como único elemento material probatorio de carácter documental, testimonial que se requiere. Ella es la señora que anunció que la habían hurtado o intentado hurtar para el día de los hechos, que fue lo que originó todo esto. Entonces, en este sentido, señora juez, esta defensa solo atiende esas dos descubrimientos, que es el del proceso disciplinario, que ya lo tiene en su integralidad, que es en el 2018-38, y la señora Carol Vanessa Ramos Camargo, que es la persona que le acabo de indicar. El resto de la defensa no tiene más elementos probatorios que puedan hacer parte del contenido de esta audiencia, señora juez. Y con Lina Constanza Sánchez Rosso, el fallo de segunda instancia dentro del proceso disciplinario. Ella fue la encargada de obtener dicho fallo, su señoría. Esos son los elementos materiales probatorios que enuncia la Fiscalía General de la Nación. Muy amable, señora fiscal. Señores defensores, tienen el uso de la palabra para la enunciación de pruebas. Su señoría, en virtud de que la defensa no descubrió elemento alguno, no tiene en el mismo sentido nada que enunciar. Sí. Gracias, mi amable licenciado. Doctor Escobar, tiene el uso de la palabra para su enunciación de pruebas. Gracias, doctora. El único descubrimiento es el que le comentaba hace un rato, el de la señora Carol Vanessa Ramos Camargo, quien fue la víctima de un intento de hurto, que fue el que motivó pues, la participación de los aquí procesados en esa cifra. Y pues se comparte plenamente lo que dijo la señora fiscal con respecto al proceso MENET 2018-38 de la Policía Nacional en las dos instancias respectivas, de acuerdo a lo que acaba de decir. Entonces, solamente son esas dos cosas. El documental pues ya está, porque la Fiscalía lo tiene, y el testimonial es el de la señora que le acabo de decir, doctor. No hay nada más que decir por parte de esta defensa. Muy amable, licenciada, muchas gracias. Señora fiscal, señores defensores, tienen el uso de la palabra para que le indiquen al despacho si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. Su señoría, la Fiscalía solicita se decrete
el testimonio de la intendente jefe Mauren Nayibe Montañez Polanía. Su pertinencia, su señoría, es que ella fue la primera persona que recibió en control interno la queja instaurada por el ciudadano ante la Policía Nacional. En consecuencia, ella nos podrá narrar las circunstancias que rodearon el inicio de esa investigación disciplinaria, cómo tuvo conocimiento de la queja, en qué consistía la misma, quién era la persona que instauró esa queja, dónde y cuándo sucedieron los hechos, y si ella conocía a los investigados por hechos anteriores de disciplinarios. Esto hará más probable la teoría del caso de la Fiscalía frente a la responsabilidad de los aquí acusados, su señoría, y la ocurrencia de los hechos. Con ella se utilizará para refrescar la memoria, en caso de ser necesario, el oficio suscrito por la intendente jefe número S 2018-009407 del 12 de marzo de 2018, mediante el cual ella pone en conocimiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Metropolitana las presuntas faltas cometidas por los aquí acusados, su señoría. Solo para efectos de refrescar la memoria de la testigo. No tiene vocación de incorporación dicho documento. Con la doctora Mónica Andrea Pastrana Andrade. Ella, su señoría, es la encargada, la fiscal encargada de registrar noticias criminales y hacer el primer filtro ante la Fiscalía General de la Nación antes de crear una noticia criminal. Por eso ella nos podrá indicar entonces cuál fue el motivo para que considerara que efectivamente se estaba incurriendo en un delito y se diera inicio a la acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación. Con ella, solo para refrescar la memoria, el formato único de noticia criminal, su señoría. El señor Sergio Andrés Peralta Gómez, su pertinencia, su señoría, es que él fue la persona que entregó el dinero a los policiales. A él fue al que le solicitaron el dinero y que él entregó ese dinero. Realizó con su celular una grabación de los hechos, acudió ante el CAI Granjas a instaurar la correspondiente queja. Por tanto, él, al ser, digamos, la víctima directa de la petición de los policiales, nos podrá indicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentaron los mismos, qué fue lo que ocurrió, porque él terminó entregando ese dinero a los policiales, a quién se lo entregó, cuánto fue lo que le solicitaron, y con él, para refrescar la memoria o impugnar su credibilidad, la declaración que rindiera el 12 de junio de 2018 dentro del proceso disciplinario y con fines de incorporación como documento el CD que contiene el video que él fue quien lo grabó, su señoría. Es decir, él es el que nos puede autenticar si corresponde efectivamente a lo por él grabado con su celular el día de los hechos, su señoría. No hay otra persona que nos pueda autenticar ese video, sino él, que fue el que lo tomó, el señor Sergio Andrés Peralta Gómez. El subteniente Byron Duván Sanabria Cruz, identificado con cédula de ciudadanía 1005 de Madrid, Cundinamarca, quien era para la época de los hechos el comandante del CAI Granjas. Su pertinencia, su señoría, radica en que él fue la primera persona que recibió al quejoso, por lo tanto nos podrá indicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se instauró esa queja, cuál era el estado anímico de esta persona, cuándo y dónde ocurrieron los hechos, qué actividades realizó él una vez tuvo conocimiento de los mismos, si él recibió por parte del ciudadano Sergio Andrés Peralta Gómez ese CD que contenía la grabación de la ocurrencia de los hechos, y con él para
refrescar su memoria o impugnar su credibilidad en caso de ser necesario la declaración rendida el 18 de mayo de 2018. El subteniente Juan Sebastián Lazo Ramírez, portador de la cédula de ciudadanía 186, expedida en Pereira, quien para la época de los hechos era el comandante del CAI Lixburg de la ciudad de Neiva, al cual estaban adscritos los aquí acusados. Su pertinencia a su señoría radica en que él, como jefe inmediato para la época de los hechos de los señores, nos podrá indicar cuál era el perímetro que debían cubrir los policiales adscritos al CAI Lixburg, cuál era el comportamiento de los aquí procesados, cómo se enteró de lo que estaba ocurriendo, si el lugar donde se presentaron los hechos era parte de el perímetro que ellos debían cubrir como integrantes del CAI Lixburg y qué debían hacer ellos en caso de que se presentaran problemas con infracciones al Código de Tránsito, que fue lo que al parecer se presentó en esta ocasión su señoría. Con él, para refrescar su memoria, la declaración rendida el 18 de mayo de 2018. El subcomisario Orlando Franco Herrera, quien era el responsable del equipo de direccionamiento local de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Su pertinencia a su señoría es que él, al ser la persona que debía autorizar los desplazamientos de cada uno de los miembros de la Policía Nacional, nos podrá indicar si los señores Herrero solicitaron en algún momento o le indicaron que estaban en persecución de alguna persona y que saldrían de su área de influencia a su señoría. Esto en el entendido de que los hechos ocurrieron en un lugar diferente al área que tenían que cubrir ellos como miembros del CAI Lixburg, su señoría. Por eso es pertinente esta manifestación, porque ellos no debían estar en ese lugar de acuerdo con la asignación de la Policía Nacional en el Sistema Nacional por cuadrantes. Con él, su señoría, con fines de incorporación, el oficio Command Subco 29.25 del 8 de junio de 2018, rendido ante el jefe de la Oficina de Control Interno de la Policía. El investigador Miguel Gerardo Urrea Beltrán, su señoría, su pertinencia radica en que él, como investigador del caso, pues nos indicará cómo obtuvo la información correspondiente al proceso disciplinario que se adelantó contra los policiales y los antecedentes de todo orden de los aquí investigados, su señoría. Con él entonces se tendrá, para refrescar su memoria, el informe investigador de campo IC 0005 484014 del 11 de febrero de 2020, el acta de inspección a lugares realizada el 11 de febrero de 2020 a la Oficina de Control Interno de la Policía Metropolitana de Neiva y el CD-ROM, que contiene 420 folios correspondientes a las actuaciones adelantadas dentro del proceso disciplinario contra los aquí investigados. De allí, de esos 420 folios, su señoría, solo nos interesa lo recolectado por Miguel Gerardo Urrea Beltrán, incorporar lo correspondiente al fallo de primera instancia de ese proceso disciplinario. Con él utilizaríamos solo eso, su señoría, y él, con fines de incorporación, lo correspondiente a las funciones, la fotocopia del manual de funciones de los patrulleros de la Policía Nacional, que fueron recolectados igualmente por él y que no fueron objeto de estipulación, tal y como lo señalaron los señores defensores. Solo estipulamos la calidad de servidores públicos, no las funciones que ellos cumplían para la época de los hechos, su señoría. Por eso es importante establecer cuáles eran las funciones que ellos tenían como miembros de la Policía Nacional para el año 2018, cuando ocurrieron los hechos. Y
con el testimonio de Lina Constanza Sánchez Rosso, su señoría. Ella es la asistente de esta delegada fiscal. Se localiza en el correo electrónico lina.sanchezr@fiscalía.gov.co y fue la persona encargada con sus funciones de policía judicial otorgadas por el señor fiscal general de la Nación, el fallo de segunda instancia del proceso disciplinario, el cual tiene fines de incorporación, su señoría, para demostrar las resultas de la investigación que adelantó la Policía Nacional frente a los hechos cometidos por los señores Jonathan Lozano y Oscar Andrés y Andrés Mauricio Barón Barrero, para la fecha de los hechos, su señoría, 18 de febrero de 2018. Esas son las solicitudes probatorias de la Fiscalía, su señoría. Todas estas documentos y testimonios pues nos permitirán entonces demostrar, su señoría, que efectivamente el 18 de febrero de 2018, aproximadamente a las 10 de la mañana, en la calle 25, entre carreras cuarta y quinta de la ciudad de Neiva, los policiales hicieron una exigencia económica al señor Sergio Andrés Peralta Gómez y recibieron dicho dinero, su señoría, lo que entonces permitirá demostrar no solo la ocurrencia de los hechos y la conducta punible, sino la responsabilidad de los aquí acusados, su señoría. Solamente para precisar, señora fiscal, entendí con Lina Constanza Sánchez el fallo de segunda instancia. De segunda instancia, sí, con Miguel Gerardo el de primera y con Lina Constanza el de segunda instancia. Ok, muy amable, señora fiscal, por su precisión. Señores defensores, tienen el uso de la palabra para solicitudes probatorias. La defensa del señor Lozano no tiene ninguna solicitud probatoria, su señoría. Gracias, muy amable. Licenciado Escobar, tiene el uso de la palabra para la solicitud de prueba. Gracias, doctora. De acuerdo a la anterior enunciación, la única prueba que se requiere de carácter testimonial es la de la señora Carol Vanessa Ramos Camargo, ¿sí? Ella es la persona quien solicitó la ayuda inmediata de la Policía Nacional en cabeza de los dos procesados que están aquí presentes. Esta solicitud es pertinente precisamente por eso, señora juez, porque ella fue la persona que con voces de auxilio y parte de la comunidad que le estaba auxiliando pidió ayuda de la policía en cabeza de estos dos muchachos, de estos dos procesados. Ellos acudieron al lugar, ella fue la que le indicó sus circunstancias en cuanto a modo, tiempo y lugar. Les indicó a ellos las características físicas de la persona que la había tratado de hurtar, cómo se desplazaba en una motocicleta. Entonces también le dio las especificaciones y les indicó la ruta a través de la cual el personaje huyó, y a través de esos datos, más el suministro de su número de celular, los dos aquí procesados salieron a buscarlo, y a raíz de todo eso es que se presenta todo el incidente que hoy es objeto de investigación y será objeto de juicio. Es conducente porque precisamente a través de esta declaración se demostrará o se pretenderá demostrar, señor juez, que los dos procesados no cometieron ninguna conducta de las que se le indican a ellos. Es útil la prueba también porque la verdad es esa persona que primero origina todos estos hechos y da fe perfectamente de las cosas que sucedieron. Entonces, esta solicitud, que es la única que hay de carácter testimonial por parte de la defensa, también declaró en su momento dentro del proceso disciplinario al cual la Fiscalía pues ha hecho referencia y caniza como elemento material de prueba de carácter documental, el MENET 2018-38, ya declaró ahí. Entonces, esta defensa solicita que se llame a declarar nuevamente a esta persona y llegado el momento, tener la posibilidad, dado que existe el elemento material de prueba del expediente, si ella tiene la declaración ahí, pues entonces se pueda utilizar para refrescar memoria, porque no
no tiene otra intención, dado que su declaración en el juicio es lo más trascendental aquí. Entonces, señora juez, básicamente es esa la única solicitud probatoria que hay, la llamada de Carlos Vanessa Ramos Camargo para que declare como testigo de la defensa del señor Barón, señora juez. Muy amable, licenciada, muchas gracias. Señor procurador, tiene el uso de la palabra si desea hacer solicitud excepcional de prueba en esta diligencia. La señora juez, el Ministerio Público no hará solicitud de pruebas. Gracias, muy amable, señor procurador. Tienen el uso de la palabra partes e intervinientes a fin de que se pronuncien frente a causales de exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba. Señora fiscal. Su señoría, pues frente a la defensa no hay manifestaciones porque no hizo solicitudes probatorias, y respecto de la declaración de la señora Carol Vanessa Ramos Camargo, no hay tampoco solicitud de rechazo, inadmisión o exclusión, su señoría, por parte de esta delegada. Muy amable, señora fiscal. Señor procurador, para la misma finalidad, causales de inadmisión, exclusión o rechazo de pruebas. Ninguna, señora juez. Muchas gracias, señor procurador. Señores defensores, tienen el uso de la palabra frente a causales de inadmisión, exclusión o rechazo de pruebas. Gracias, señoría. Son varias, las haré en el mismo orden de que les fueron presentadas. Son solicitudes de inadmisión, empezando por la de la señora intendente jefe Maureen Nayibe Montañez Polanía. Se solicita la aplicación del artículo 376, literal B, por escaso valor probatorio. Ha dicho la Fiscalía que se trata simplemente de una persona que recibió una queja en la Policía Nacional y los trámites administrativos que pudiese haber adoptado la empresa, es decir, en la parte laboral de los procesados, no hace ni más ni menos probable la ocurrencia de una presunta conducta punible. Ella no puede narrar dónde y cuándo ocurrieron los hechos, como lo refiere la solicitud de la Fiscalía, en atención a que simplemente recibió una queja y la mera recepción, que se tornaría casi que un trámite notarial, no significa que ella pueda dar fe de las circunstancias modales de la presunta comisión de la conducta. Por tal motivo, considero que, de hecho, no estamos siquiera frente a la denuncia de manera puntual, sino a una queja, es decir, un trámite más administrativo. Por ello, que nos venga a decir que cómo se dio inicio a un proceso disciplinario no tiene relación alguna con lo que se debe debatir en juicio oral, es decir, que si presentó o no una situación delictiva en un procedimiento policial, y ella no estuvo presente. No le consta absolutamente nada más que se sentó a copiar un dictado que otra persona le realizó. Por tal motivo, teniendo en cuenta que no se ha expresado que la presunta víctima no esté en capacidad de hacer las manifestaciones, es decir, no estamos frente a una excepción de admisibilidad, pues no veo realmente el aporte probatorio que puede tener esta persona. No estamos diciendo que haya perdido la memoria, que esté desaparecida, ni ninguna otra de las causales que permita que venga un tercero a contar. Lo que puede contar, de hecho, el propio Sergio Andrés Peralta Gómez, que ha sido solicitado por la Fiscalía. Además que eso, el único documento que habría sido suscrito por esta ciudadana no sería otro que un oficio con el que ella tramita esa información que recibe la Oficina de Control Disciplinario, es decir, que ella no hace siquiera la más mínima verificación de lo que le narra quien presenta la queja, sino que simplemente se dedica a recibir y a tramitarle a otro, no le consta absolutamente nada. En lo que tiene que ver con Mónica Andrea Pastrana Andrade, te ha dicho que es una funcionaria de la Fiscalía y que es la persona encargada de hacer un filtro. En el mismo sentido, considero que eso exhibe escaso valor probatorio, en tanto que no nos interesa cuáles son los lineamientos o posturas que ha adoptado la Fiscalía como parte al interior de su propia entidad para determinar si tramita o no una denuncia. No podrían esas situaciones administrativas ser objeto de valoración en juicio oral, porque en el mismo sentido, entonces la defensa podría entrar a traer a alguien
que de mi oficina, de mi despacho como litigante, diga cuál es el filtro que hago para recibir o no un caso, saber si lo defiendo o no. Considero que esas actuaciones de índole netamente administrativo no son objeto de debate en el juicio oral. Si ella lo que hizo fue recibir una denuncia y tramitarla, esa era su obligación, pero el tema de cuáles son sus funciones no hace ni más ni menos probable la ocurrencia de un delito, mucho menos cuando lo que se pretende con ella es refrescarle memoria con una noticia criminal, y la noticia criminal hace mucho rato ha dicho la Corte Suprema de Justicia que ni siquiera es un medio de conocimiento como que se pueda valorar como prueba, y por lo tanto, si lo que se requiere es que su señoría tenga información de qué fue lo que se denunció, pues para eso viene Sergio Andrés Peralta Gómez, que nos podrá contar como presunta víctima qué fue lo que presuntamente vivió y no que lo vengan a hacer terceros. Por tal motivo, considero que con Mónica Andrea Pastrana no hay realmente un valor operatorio, pero además lo que vamos es a dilatar el procedimiento, es decir, que también se aplicaría el literal C del 376. En lo que tiene que ver con el subteniente Byron Duván Sanabria Cruz, se ha dicho que era el comandante del CAI Las Granjas, puede ser el mismísimo comandante de la Metropolitana de Neiva. La sola ostentación del cargo no hace pertinente su testimonio en juicio oral. Se ha dicho que fue la primera persona que recibió al quejoso. De allí que entonces hay hasta falta de congruencia en las solicitudes probatorias, porque al fin, ¿quién fue el que recibió la queja? ¿Fue Byron Duván Sanabria Cruz o fue la intendente Maureen Nayibe Montañez Polanía? Hay un tema ahí de que no se coordina eso de quién fue el que recibió la queja, pero en todo caso, independientemente que él haya recibido inicialmente al quejoso, no se ha dicho nunca que esta persona haya hecho algún tipo de verificación, simplemente se habría dedicado a recibir una información, y no podría pensarse que entonces si esta persona le contó a 10, a 20, a 30 o acudió a una emisora a contarle a toda la ciudad, tengan que venir todos los que se enteraron de la noticia. Nos interesa es exclusivamente las manifestaciones puntuales de la presunta víctima. Tampoco se ha dicho que Byron Duván Sanabria Cruz ostente algún nivel académico que le permita hacer pronunciamientos sobre el estado anímico. No nos interesa si el señor estaba preocupado, feliz, triste, etcétera, sino que nos interesa saber si existió un intercambio de alguna dádiva o recurso para la no realización de un eventual procedimiento policial, no la situación emocional que tenía, menos si quien se supone va a venir a referirse a eso no se ha indicado que tenga las calidades profesionales que así lo permitan, que sea perito en el tema o situaciones similares. Además se dice que esta persona recibió un CD por parte del ciudadano. Pues si ese CD, curiosamente, la misma fiscalía es la que permite ver que Byron no es pertinente, porque cuando se expuso a Sergio Andrés Peralta Gómez, se dijo literalmente, abro comillas, no hay otra persona que nos pueda autenticar el video, cierro comillas. Si según las propias manifestaciones del ente acusador es solo Sergio Andrés como presunta víctima quien puede autenticar el contenido del video, ¿a qué viene Byron Duván Sanabria? A decir que lo recibió, sí, pero es que nos interesa el contenido presuntamente de ese video, y pues si solo lo puede autenticar la presunta víctima, entonces aquí viene Byron, viene a dilatar el procedimiento. Es decir, la situación expresada en el literal C del 376. Por eso se pide también su inadmisión. Casi en idéntico sentido ocurre con el señor subteniente Juan Sebastián Lazo Ramírez, quien se ha dicho que es comandante del CAI, un nombre como raro, Lesburg, de la ciudad de Neiva. ¿Qué tiene que ver que sea el comandante del CAI Lesburg? Puede ser el comandante del Huila, el director de la Policía Nacional. Ello no genera un tema de pertinencia, y se ha confundido el proceso de justicia ordinaria con un proceso de justicia penal militar. Pareciera que la solicitud probatoria va más inclinada a demostrar una evasión del puesto, es decir, un abandono del puesto, que es una conducta típicamente militar. No nos interesa en este proceso si los uniformados traspasaron el límite que tenían como cuadrante. Eso es del resorte de otra jurisdicción. Eso sería un eventual abandono del puesto, no un tema de cohecho. Y por tal motivo, si era una cuadra más allá o una cuadra más acá, si estaban fuera de la jurisdicción o no, no nos interesa. Es decir, que esta situación eventualmente de corrupción ocurrió no en Neiva, sino en Rivera, en San Agustín, y ello no tiene nada que ver con el cuadrante. No nos interesa el lugar puntualmente, sino si lo que ocurrió fue eso, una presunta
pago o recibimiento de dinero a cambio de un procedimiento. Es lo que realmente nos interesa, no propiamente si estaba ahí eso dentro de la jurisdicción. Es decir, si estaban evadidos o no, no tiene ninguna relevancia para el tema que nos ocupa. Por tal motivo, considero que esta persona tiene no solo escaso valor probatorio, sino que nos va a dilatar el procedimiento. En lo que tiene que ver con... que nos va a decir también Lazo cuál es el procedimiento que debe realizarse cuando se presentan temas de tránsito. Aquí el subteniente no es el comandante de tránsito, se dice que era el comandante de los uniformados, pero la policía tiene regulado las funciones de cada cargo con el manual de funciones y la fiscalía no solo lo ha descubierto, sino ha manifestado su interés de incorporarlo. Por lo tanto, pues se hace inocuo traer a alguien a que nos diga qué es lo que se debe hacer cuando hay un manual que lo tiene previamente regulado. Además que esta persona no es autoridad de tránsito, ni puede venirnos a expedir un acto administrativo oral cuando tenemos uno escrito que nos dice cuáles son esas funciones. No veo cuál es el aporte real a juicio. En lo que tiene que ver con el subcomisario Orlando Franco Herrera, también se solicita su inadmisión, porque se ha dicho que es el responsable del direccionamiento local de vigilancia comunitaria por cuadrantes y que esta persona pues nos va a indicar si en algún momento le dijeron que estaban persiguiendo a alguien y se salieron también del perímetro de la zona que tenían que cubrir. Eso, en el hipotético caso, sí, tengo que salir de mi zona. O no tengo que salir de mi zona, serán las dos situaciones que puede informar el testigo. Si pidieron permiso o no pidieron permiso. El hecho de haber pedido o no el permiso para pasar de un cuadrante a otro, si eso es lo que se quiere demostrar, no hace de manera alguna ni más ni menos probable que haya ocurrido una situación delictiva. Simplemente eso sería el resorte, repito, nuevamente, de un abandono del puesto. Lo que se estaría haciendo es repetir casi Franco Herrera, lo mismo que Lazo Ramírez, que son aspectos que no tienen nada que ver con un cohecho. Tampoco si le dijeron si estaban persiguiendo a una persona. Atención a que en medio de la persecución pueda que la persona en ese momento esté hasta sin radio, se le haya descargado, o el mismo tema de la persecución haga que no sea prudente en ese momento, o persigo o aviso, y entonces la no realización eventual de un aviso no va a ser más probable ni menos probable que se haya cometido un presunto cohecho. Por tal motivo, escaso valor probatorio y la acción de procedimiento. En lo que tiene que ver con el señor investigador Miguel Gerardo Urrea Beltrán, investigador de la Fiscalía General de la Nación, también se solicita su inadmisión. Y ello es porque esta persona sería quien nos va a indicar cómo obtuvo el proceso disciplinario que se adelantó contra los uniformados. Situación que la Corte lo ha dicho desde el 2016 en el radicado 43921 del 13 de abril del 2016, con ponencia del honorable magistrado Luis Guillermo Salazar Otero, donde básicamente dice, abro comillas, en esta medida no encuentra la sala donde radica la conducencia, pertenencia de utilidad de la prueba documental relacionada con sentencias disciplinarias proferidas en contra de la encartada y solicitadas como prueba por el ente investigador, cierro comillas. Se trata de un proceso el radicado 43921, donde había salido sancionada una fiscal por un tema de presunta corrupción y, una fiscal, la doctora Beatriz Eugenia Oliveros, prevaricato por acción como juez tercera penal especializada de Cali. Cuando llega el caso a la Corte dice, a mí no me interesa que fallaron en disciplina. Y como no me interesa que fallaron en disciplina, porque este es un proceso nuevo, es impertinente, inconducente e inútil que me traigan a mí como justicia penal esas extracciones del proceso disciplinario. Eso dijo la Corte en el 2016, pero de paso debo recordarlo o me debo oponer con base en lo expresado en el auto del 30 de septiembre del 2015 en el radicado AP 5785 46152, donde la honorable magistrada Patricia Salazar Cuellar, reiterado en la sentencia del 7 de abril del 2021, radicado SP 1209 de 2021, número 54384, por el honorable magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán, dice lo siguiente básicamente, seré muy breve para no ponerme aquí a leer un poco más de sentencias. Abro comillas, en cuanto a las pruebas practicadas en otros trámites, debe considerarse que en el sistema reglado de la ley 906 del 2004 no opera la figura de prueba trasladada,
Así, si una parte considera pertinentes los medios de pruebas usados en otra actuación, deberá agotar los trámites atinentes al debido proceso probatorio. A manera de ejemplo, si en otro proceso declararon testigo, debe solicitarlos como prueba para que su contraparte tenga la posibilidad de ejercer a cabalidad los derechos de contradicción y confrontación. Cierro comillas. Es decir, que ha dicho la Honorable Corte Suprema de Justicia de manera reiterada que no pueden traerse actuaciones desarrolladas en otros procesos que ni siquiera son penales, sino fueron de una autoridad administrativa para con ello pretender demostrar una responsabilidad en este proceso penal que nos ocupa. Si lo que se requerían son testigos del otro lado, tiene que traerlos. Pero peor aún en este asunto, en donde lo que se pretende traer, dijo la Fiscalía, y con fines de incorporación, es un fallo de primera instancia. Nada más que una afrenta clara del derecho al debido proceso probatorio, porque cómo controvierte la defensa, qué ejercicio puede hacer frente a un fallo disciplinario. Si lo viene a traer, ni siquiera quien lo emitió, sino quien se dedicó a sacarle una fotocopia. Por lo tanto, permitir esa incorporación no solo es algo de escaso a lo probatorio, dilatorio de procedimientos, sino que sobre todo existe un peligro de causar un grave perjuicio indebido. ¿Cuál es? La imposibilidad de controvertir ese fallo. Porque de hecho ni siquiera le puedo preguntar a quien lo trae si puede hacer una aclaración, si determinó que no le puedo hacer pregunta alguna porque viene como prueba trasladada básicamente. En lo que tiene que ver con Lina y ha dicho la Fiscalía en la otra finalidad de este testigo que esta persona se viene a referir, abro comillas, a los antecedentes de todo orden de los aquí investigados. Eso será útil y de manera literal, casi que está así en el artículo 447, donde el legislador dice que hay que referirse, se considera el uso de la palabra al fiscal y a la defensa para que refieran, entre otras cosas, a antecedentes de todo orden. Ah, sí, claro, pero en el 447, no en el juicio oral. Es decir, y eso es cuando se haya eventualmente emitido un fallo condenatorio. No nos interesa que Urrea Beltrán venga a decirnos cuáles son los antecedentes. Por lo tanto, ni siquiera con esa finalidad puede incorporarse. Además que ha dicho que esta persona incorporará la fotocopia del manual de funciones de la Policía Nacional. El manual de funciones de la Policía Nacional es un documento público y por lo tanto no requiere de un testigo de autenticación ni de incorporación. Se puede incorporar de manera directa por parte de la Fiscalía como documento público. Se trataría de una resolución y por lo tanto pues no requiere que venga una persona a incorporarla. La Fiscalía lo puede realizar de manera directa, es decir, que ni siquiera con esa finalidad puede decretarse el testigo. En el mismo sentido, Lina Constanza Sánchez Rozo, como última de las solicitudes probatorias, pues justamente allí se aplican las sentencias que ya he referido, en especial esa del radicado 43921 del doctor Salazar Otero, en donde no nos interesa qué falló disciplina, porque aquí no se va a convalidar ello, ni se puede permitir que el despacho se contamine de cuál fue el análisis que se hizo en la policía. El análisis de responsabilidad aquí es totalmente diferente. A un lado están verificando si se afectaron los principios de la función pública, que son las finalidades del disciplinario, si hubo ilicitud sustancial o no, y en el penal el análisis es totalmente diferente, por lo tanto esa decisión de segunda instancia no puede entrar a debatirse, mucho menos cuando la misma está siendo objeto de controles por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, es decir, que todavía no hay la última palabra relacionada con esa sanción. Por lo tanto, no puede traerse a juicio porque ¿qué vamos a debatir con Lina? Lina no podrá decir nada distinto que sacó una fotocopia. Pero, Lina, ¿usted podrá contestar, ¿eso es fallo, está demandado? No, no sé. Es decir, que volvemos a eso, una afrenta contra el debido proceso, la contradicción que debe permitirse en juicio oral. Ella no está en capacidad ni siquiera de contestar alguna situación frente a esa parte administrativa que determinó la policía con el ámbito disciplinario. Esas son entonces mis solicitudes de inadmisión de los elementos materiales probatorios que pretende de la Fiscalía aducir como prueba en el juicio oral, su señoría. Muchas gracias. Gracias, muy amable, licenciado. Doctor Escobar tiene el uso de la palabra para sus haga manifestaciones si desea frente a causales de inadmisión, exclusión o rechazo. No, doctora, pero la defensa igualmente, pues, cada defensor tiene su forma de hacer las cosas, ¿no? Cuando llegue el momento procesal, pues habrá la teoría del caso, ¿no? Esa considero que lo que ha dicho el colega también tiene bueno que ver con eso de la teoría del caso, porque pues lo que piensa esta defensa.
y lo hará en su momento procesal con las valoraciones que mi colega acaba de manifestar. Pero en relación con este punto en particular, no, la defensa no tiene ningún tipo de solicitud que hacer, señora juez. Gracias, muy amable, licenciado. Señora fiscal, conforme lo ha previsto la Corte Suprema de Justicia en el radicado 51.882, auto penal 948, el año 2018, tiene el uso de la palabra si desea hacer contradicción frente a la manifestación realizada por la defensa. Su señoría, pues resulta contradictoria la posición del abogado en el sentido de que refiere que no se puede traer lo realizado en la jurisdicción disciplinaria frente al fallo y que si se requiere, ha enunciado jurisprudencia de la doctora Patricia Salazar, en la que dice que si se requieren los testigos, pues se deberán traer a esa nueva jurisdicción. Y es precisamente eso lo que la Fiscalía ha hecho al solicitar los testimonios de Mauren Nayibe Montañez Polanía, Byron Dubán Sanabria Cruz, Juan Sebastián Lazo Ramírez. Ellos declararon, y el señor Orlando Franco Herrera, ellos declararon dentro del proceso disciplinario. ¿Y qué pretende la Fiscalía? Traerlos precisamente al juicio en materia penal a que ellos nos indiquen qué fue lo que sucedió ese día 18 de febrero de 2018. Entonces, si el señor defensor de Daniel Lozano manifiesta que no se puede traer una prueba trasladada y que se deben traer los testimonios, resulta incoherente que se rechace o que se solicite la inadmisión de esos testimonios cuando ellos vendrán a vertir en el juicio oral en materia penal lo que ellos tuvieron conocimiento el día de los hechos y a raíz de esos hechos que puso en conocimiento inicialmente de la policía el señor Sergio Andrés Peralta Gómez, a quien le hicieron la solicitud dineraria. Por esa razón es que la Fiscalía pretende traerlos a ellos a juicio para que nos indiquen qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó ese día, por qué estos policiales se vieron involucrados en un proceso disciplinario y que fue la misma Policía Nacional quien dio traslado a la Fiscalía General de la Nación para que se iniciara el proceso penal por estos hechos, independientemente de la sanción disciplinaria que en su oportunidad recibieron los señores. Pretendemos traer esos testimonios que fueron vertidos allá, pretendemos traer esos testigos a que nos indiquen acá en el proceso penal qué fue lo que sucedió. ¿Por qué razón están los señores inmiscuidos en este proceso penal? Entonces, su señoría, en ese orden de ideas, la Fiscalía considera que no hay coherencia entre lo manifestado por el defensor de la inadmisión de los testimonios de Mauren Nayibe Montañez, Byron Dubán Sanabria Cruz, Juan Sebastián Lazo Ramírez y Orlando Franco Herrera, frente a que si no estamos pretendiendo traer lo que ellos dijeron allá, acá al proceso penal, queremos que ellos nos digan qué fue lo que sucedió alrededor de esos hechos denunciados por el señor Sergio Andrés Peralta Gómez, inicialmente ante la Policía Nacional, que vengan y nos cuenten qué fue lo que sucedió. ¿Cuál fue ese hecho que originó que se sancionaran disciplinariamente y que se compulsaran esas copias para que se investigaran penalmente? Estamos tratando de traer esos testimonios que fueron vertidos allá, pero para que sean vertidos en juicio oral, su señoría, y sean objeto de contradicción por parte de los defensores, su señoría, de tal suerte que no se entiende entonces esa posición de la defensa. Gracias, muy amable, señora fiscal. Licenciado
Neira tiene el uso de la palabra si desea hacer contradicción a fin de garantizar el derecho a la última palabra de la defensa. Si desea hacer alguna manifestación. Sí, su señoría, gracias. La falta de congruencia que echa de menos la señora fiscal obedece a que hay que leer la sentencia completa y por tema práctico no lo hice. Ha dicho justamente las radicaciones de la doctora Patricia Salazar y del doctor Diego Eugenio Corredor Beltrán, que efectivamente como no se trata de una prueba trasladada, pues que si se requiere en el penal esa información del disciplinario hay que traer los testigos, pero seguidamente la misma sentencia dice, y si los va a traer al penal, tiene que cumplir, abro comillas, debe cumplir con el deber de autenticarlo. Lo anterior sin prejuicio de la obligación de cumplir todos los requisitos generales para la admisión de la prueba, como descubrimiento, solicitud de decreto a partir de la explicación clara y concisa de la pertinencia, cierro comillas. Es decir, que no es que haya una falta de congruencia. Lo que pasa es que la sentencia dice, hay que, si los quiere, si necesita algo del disciplinario, tráigalo. Pero tráigalo directamente con el testigo, pero no es solamente mencionar el testigo, sino explique para qué requiere el testigo. Y en esa explicación es donde está la grave falencia. Pues no puede creerse que si disciplina consideró, una autoridad administrativa consideró que era pertinente para él decretarlo dentro del disciplinario, entonces la señora juez tenga que, como si fuera camisa de fuerza, asumir que como el otro lo decretó, entonces la justicia penal también tiene que decretarlo por como si no pudiera tener un análisis crítico independiente. Si realmente la fiscalía considera que estas personas del disciplinario tenían algún aporte importantísimo para el proceso penal, qué extraño que no hizo nunca siquiera una práctica de una entrevista por parte del CTI a ninguno de los testigos. De hecho, puede percibirse en la intervención de la fiscalía que esos elementos con los que pretende refrescar memoria son declaraciones del disciplinario. Ni siquiera constató jamás que se haya dicho que esa firma que hay es suya, no lo hizo, no hay una entrevista del CTI, todas son de disciplina. Y entonces que hay una compulsa de copias, es el argumento. Claro, pues la compulsa de copias es investigue. De hecho, ya acaba de contaminar al despacho con la intervención que hizo. Ya le dijo que los fallos son sancionatorios, pretendiendo con ello ganar una ventaja sobre la defensa. De allá fueron declarados responsables. Sí, claro, pero aquí el debate es otro. Entonces considero que la argumentación expuesta por la Fiscalía en esa réplica no logra derruir ni mucho menos complementar esa evidente falta de fuerza en la solicitud de pertinencia. Es básicamente mi manifestación, su señoría. Gracias, mi amable licenciado. Vamos a hacer un receso, por favor, 2 minutos. Son las 9:10 de la mañana. Bueno, son las 9:25 de la mañana. Vamos a verificar, por favor, conectividad para poder continuar con la diligencia. Gracias, mi amable licenciado. Señora fiscal, muy amable. Licenciado Escobar. Recordándose, en efecto, que los hechos fácticos relevantes se relacionan con la presunta comisión de un delito de cohecho respecto a la ocurrencia el 18 de febrero del 2018, aproximadamente a las 10 horas, en la calle 25, entre carreras cuarta y quinta de la ciudad de Neiva, cuando de manera presunta policiales, para la época de los hechos, dice, integrantes del cuadrante 15 de la estación de Neiva, asignados al CAI Lisburg, le hicieron un pare a una motocicleta de placas HGN61B conducida por Sergio Andrés Peralta González. Le verifican la documentación y al determinar que no poseía la correspondiente revisión técnico-mecánica, frente a una conversación en la que el particular realiza algunas manifestaciones para que no le inmovilicen la motocicleta, los policiales recibieron la suma de 50.000 pesos para omitir el cumplimiento de sus funciones. En razón con estos hechos, la Fiscalía General de la Nación ha elevado acusación y ahora nos encontramos en desarrollo de la audiencia preparatoria. En lo que respecta al ofrecimiento probatorio ofrecido por parte de la Fiscalía General de la Nación, se pronunciará el despacho de la siguiente manera. Bueno, admitirá para ser escuchado en juicio oral el testimonio de la intendente jefe Maureen Nayibe Montañez Polanía. Se ha indicado que es la jefe de atención de la Policía Nacional y que dio inicio al proceso disciplinario. De una vez y en atención a la manifestación de la defensa del ciudadano, indicará al despacho que no atenderá a la manifestación en cuanto a que no aporta valor probatorio
ya que para el despacho el testimonio Nayibe Montañez, conforme la argumentación jurídica de la Fiscalía, le permite establecer el origen o el motivo por el cual se dio inicio a esta actuación penal. Y frente a eso, pues resulta relevante en las circunstancias modales, como los explicó la Fiscalía, en que se recibió la queja y el adelantamiento propiamente del trámite disciplinario. Asimismo, se admitirá el testimonio de la doctora Mónica Andrea Pastrana Andrade, se ha indicado en este caso que es funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, y que se pretende con esta, en lo que se refiere al conocimiento de esta actuación. No obstante la oposición de la defensa, el despacho la despachará de manera desfavorable en el entendido en que esta prueba, a más de pertinente, por tener relación directa con los hechos por los cuales se originó o nació la denuncia, o por los cuales se llegó al conocimiento, en este caso, de la Fiscalía General de la Nación. Resulta atinada la manifestación de la defensa en cuanto a que es en este contexto que deben probarse estas circunstancias, razón por la cual el testimonio de Mónica Andrea Pastrana Andrade para el despacho y conforme la manifestación de la Fiscalía es el medio de prueba que permite llegar al conocimiento, sin perjuicio en efecto de las valoraciones que de ella se darán al momento de alguna decisión. Se admitirá el testimonio del ciudadano Sergio Andrés Peralta Gómez, se ha indicado, y en este caso para efectos de precisión, que es la persona que presuntamente se vio afectada sin que tenga la calidad de víctima, recordándose que se trata de un delito contra la administración pública. No obstante, se indica que es testigo directo, razón por la cual, y tal como lo ha establecido también la Corte Suprema de Justicia, su argumentación no requiere mayor fundamentación. Sin embargo, la Fiscalía incluso ha ofrecido el CD, dice que él grabó un CD y que él lo entregó y que pretende autenticarlo sobre lo que aconteció y de manera presunta, no solo frente a la materialidad, sino la asunción de responsabilidad que podría endilgarse en este caso a los dos procesados presentes. Razón por la cual, en efecto, el despacho le parece pertinente y relevante de cara a los hechos de la acusación que se ha referido por parte de la Fiscalía General de la Nación. Se admitirá el testimonio del subintendente Byron Duván Sanabria Cruz. La Fiscalía General de la Nación lo ha ofrecido en este caso a fin de acreditar no solo la materialidad de la conducta, sino en efecto la existencia de un conocimiento que ha tenido este funcionario, Byron Duván Sanabria, conforme la manifestación de la Fiscalía, indicó que fue quien recibió el CD de primera manera, es decir, dice la queja inicialmente, o sea, es el primero que conoce de manos, en este caso, de lo referido por quien se vio afectado con la presunta comisión de la conducta y que en efecto pues entiende el despacho su relevancia y su pertinencia de cara a establecer si realmente ocurrió o no ocurrió los hechos por los cuales se ha presentado la acusación. En lo que se refiere con el testimonio del subintendente Juan Sebastián Lazo Ramírez, en este caso se admitirá por parte del despacho para ser escuchado en juicio oral. Se ha indicado por la Fiscalía con fines de refrescar memoria su declaración del 18 de mayo, en este caso frente a la específica función que realizaban en su momento procesal los señores en su calidad de policiales y pues es el conocimiento directo que tiene porque se ha indicado es el comandante del CAI al cual estaban escritos de manera o al momento en que presuntamente ocurrieron estos hechos. Entonces sí le aporta información al proceso y resulta pertinente para hacer más o menos probable la tesis de la Fiscalía en cuanto a que se ha presentado una presunta comisión de un delito contra la administración pública. Luego, así las cosas, el testimonio de su intendente Juan Sebastián Lazo Ramírez, pese a que la defensa ha indicado que él mismo, dice que no tiene pertinencia y que pues lo que acreditaría en este caso es un tema de evasión, para el despacho es relevante en el entendido el que él tiene un conocimiento directo, o así lo ofreció la Fiscalía, de que qué función estaban haciendo los procesados para ese día, qué estaban haciendo, y en consecuencia que harán más probable la tesis, en este caso de la Fiscalía General de la Nación.
Bueno, en frente al testimonio del subcomisario Orlando Franco Herrera, él mismo se negará, en atención igualmente a la manifestación realizada en este caso por la defensa, advierte el despacho que no hay pertinencia directa con relación al delito que se ha indicado, esto es del cohecho propio, como quiera que estaba hablando en este caso de unos desplazamientos, se dice que es el responsable del equipo de direccionamiento local de vigilancia comunitaria por cuadrantes. No se ha indicado de manera concreta qué relevancia tuvo para el momento de esos hechos. Luego, como lo señala la defensa para este caso, este testimonio del subcomisario Orlando Franco Herrera no aporta relevancia jurídica de manera directa ni indirecta con los hechos por los cuales se ha presentado la acusación y, por tanto, a fin de evitar una dilación injustificada del proceso, este mismo será inadmitido. Del subcomisario Orlando Franco Herrera. Frente a los ofrecimiento probatorio realizado por parte de la Fiscalía, el testimonio de Miguel Gerardo Urrea Beltrán, así como de del asistente de la Fiscalía, Lina Constanza Sánchez Rosso, se admitirán estos mismos y con fines de incorporación, señaló la Fiscalía, de las decisiones disciplinarias de primera y segunda instancia, así como finalmente de este manual de funciones, como quiera que ha sido el ofrecimiento realizado por la Fiscalía, no asevera frente a este manual de funciones como prueba documental que exista un perjuicio para la defensa, ya que tal como lo ha expuesto, se trata de un documento público. No obstante, al ser el funcionario que lo recolectó, puede la Fiscalía direccionar frente al objeto específico que se pretende con ella. Máxime, como lo ha indicado la defensa, se trata de un documento, entiende el despacho, bastante extenso. Luego, ingresarlo como un todo, pues implicar y sin testigo de acreditación, específicamente de cara a lo relevante para esta actuación penal, pues sería incluso un desgaste, razón por la cual se admitirá el testimonio de Miguel Gerardo Urrea Beltrán. Frente a las decisiones disciplinarias y a la preocupación esbozada por el delegado de la defensa en cuanto a que la admisión de las decisiones disciplinarias podrían causarle perjuicio por su falta de contradicción, encuentra el despacho que resulta desatinada tal manifestación en el entendido en que estos fallos como tal no contienen o no se pretende hacer una contradicción a la decisión o al procedimiento adelantado, sino que están direccionados con cómo aconteció o cómo llegó el proceso penal, ¿no? Cómo nace el proceso penal, que como la misma defensa lo reconoce, se da a raíz de la compulsa de Cocker. En este proceso no se va a contradecir, se va a verificar o se va a analizar el trámite disciplinario por cuanto eso ya aconteció, pasó en el proceso administrativo sancionatorio y lo que se pretende en este caso es establecer directamente con el delito el inicio del proceso penal, cómo nació, razón por la cual y a fin de allegarse, salvo que en efecto se disponga una estipulación por medio de las partes, que será su criterio, pero que para el despacho pues se ofrece por parte de la Fiscalía y al cumplirse las cargas argumentativas de pertinencia, conducencia y admisibilidad, no comporta un perjuicio para las partes, razón por la cual se admitirá. Recuérdese que con estos investigadores se da a conocer ese inicio de la investigación penal, esa generación de la compulsa de copias. Entonces, la discusión no es controvertir esos fallos, no se está discutiendo el acierto o desacierto de los mismos, como lo ha referido la defensa, eso es un trámite que ya aconteció en la actuación administrativa sancionatoria, es decir, si estuvieron bien o estuvieron mal, pero son la base o el origen de este proceso penal. Y en ese contexto encuentra el despacho que resultan pertinentes, razón por la cual se admitirá el testimonio de Lina Constanza Sánchez Rosso en ese contexto, así como de Miguel Gerardo Urrea Beltrán, investigadores de la Fiscalía, este último. La defensa del señor no hizo solicitud probatoria y frente a la solicitud de la defensa del señor se admitirá para ser escuchado en juicio oral el testimonio de Carol Vanessa Ramos Camargo, de quien la defensa ha indicado en efecto se trata de una persona que llamó o que pidió el auxilio de estos policiales para ese momento procesal y dará cuenta de dice la defensa, la ausencia de en este caso de la ajenidad de su representado en la comisión de la presunta conducta punible, razón por la cual se admitirá este testimonio. Bueno,
En consecuencia, en mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Penal de Circuito con función de conocimiento resuelve primero admitir las pruebas ofrecidas por Fiscalía y Defensa conforme se ha indicado. Segundo, negar la prueba testimonial del subcomisario Orlando Franco Herrera. Tercero, señalar que contra esta decisión procede recurso a apelación frente al numeral segundo y reposición frente a toda la decisión. Esta decisión se notifica en estado, contra ella proceden los recursos de ley. Señora fiscal. Sin recurso, señoría. Señor procurador. Sin recursos. Señores defensores. Interpongo recurso de reposición como único posible, su señoría. Gracias, mi amable licenciado. Sin Doctor recursos, Escobar. señor. Gracias, mi ¿Sí amable. me escuchó? Sí, doctor. Me dijo sin recurso, muy amable. Doctor Neira, tiene el uso de la palabra para su recurso de reposición. Gracias, su señoría. Para este recurso debo hacer mías las manifestaciones del honorable magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, de la Sala Especial de Primera Instancia, quien el 6 de febrero del 2020 en la decisión AEP 007, radicado 50647, refiriéndose a la incorporación como prueba autónoma documental de fallos disciplinarios, ha dicho lo siguiente, abro comillas. La pretensión del fiscal se centra en acreditar las resultas de las actuaciones surtidas en los procesos disciplinarios con ocasión de la misma conducta que es objeto de esa actuación penal, que según lo anuncia el delegado del ente requiriente, dieron como resultado la sanción. Resulta necesario precisar que conforme a los artículos 16 y 381 del Código de Procedimiento Penal de 2004, entre otros, el foro de producción de la prueba lo constituye el juicio oral, durante el cual el fallador formará su propio criterio acorde a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y no permanencia de la prueba, los cuales resultarían desconocidos si se incorporan al debate probatorio valoraciones provenientes de otras autoridades que hayan emitido pronunciamientos respecto de las conductas del acusado de otras personas en relación con los mismos hechos sometidos al conocimiento del juzgador penal. Sobre este particular debe advertirse que las decisiones de otros funcionarios respecto de los mismos hechos a que alude el proceso penal no constituyen tema de prueba en este escenario procesal, pues la labor del funcionario de conocimiento consiste en resolver de manera autónoma e independiente el asunto sometido a su conocimiento y la imposición o no de la sanción con estricto apego al debido proceso probatorio estatuido en el sistema de enjuiciamiento penal, que demanda el cumplimiento del principio de inmediación y que solo se tiene como prueba la que se produzca de manera oral, concentrada, sujeta a contradicción y confrontación ante el órgano de decisión punitivo. Cierro comillas. ¿Esto qué quiere decir? Que le ruego hacer esa valoración de si esa prueba documental, llamados fallos disciplinarios, cumplen con esa evaluación de haber sido producidas de manera oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción en juicio oral. Es imposible que cumpla con esos derroteros trazados por la Corte y trazados por nuestro sistema de enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque en últimas va a entrar como una prueba documental autónoma en donde independientemente de cuál sea la finalidad, lo que se va a incorporar es eso, un documento como prueba autónoma en el que además hay una valoración de los mismos testimonios que ya se fueron decretados y fuera de eso, de otros elementos materiales probatorios que se dieron en cuenta al disciplinario y que aunque no hayan sido pedidos en el penal, de todas maneras van a ser objeto de esa contaminación que afecta la imparcialidad que debe tener su señoría al momento de emitir una sentencia. Por ese motivo, mostrando que mi postura está respaldada y ha sido casos analizados por el propio órgano de cierre, considero que no se debe decretar la prueba, mucho menos cuando la finalidad, dice su señoría, es mostrar cómo inició el proceso penal, de dónde se origina. Ello no es materia de prueba, porque no podemos desconocer que un proceso penal puede iniciar hasta por una noticia en los medios de comunicación. No podemos desconocer que hace poco una señora le dijo simio a la vicepresidenta y ese video viral fue lo que generó el inicio de una acción penal. No se requería denuncia. Por lo tanto, no interesa al momento de determinar si existe o no una presunta concusión de dónde nació el proceso penal. Porque con ese ejemplo de una noticia viral, pongo sobre la mesa de que una noticia puede iniciar por un hecho notorio hasta por un anónimo.
y no te podríamos entonces buscar quién trajo, quién hizo el anónimo para traerlo a juicio. No, no nos interesa cómo inició, nos interesa cuáles son los elementos o medios de conocimiento que respalden los presuntos hechos que refiere la víctima, y la presunta víctima va a venir a este proceso y nos los va a contar a quién le dijo, cómo le dijo. Además que se tornaría repetitivo la intención de incorporación de esas decisiones disciplinarias. ¿Por qué? Porque si lo que se quiere con ellas o se decreta es para que se nos diga cómo inició el proceso, pues para eso la señora juez ha decretado no solo a Nayibe Montañez Polanía, que nos va a contar cómo inició la queja, sino que también va a traer a Mónica Andrea Pastrana Andrade. Y si ambas van a decir que recibieron información y dan inicio a la acción penal y disciplinaria, no tiene entonces razón de ser que venga un fallo disciplinario como prueba documental autónoma a exactamente lo mismo. Se tornaría repetitiva, con una diferencia, y es que al menos yo a Mauren y a Andrea Pastrana les puedo preguntar aspectos de que permitan la controversia, de usted verificó, que no verificó, tomó contacto, habló con los policías, a una serie de interrogantes. Lo que no le puedo hacer a quienes incorporan un fallo disciplinario, porque no me pueden decir absolutamente nada frente a eso. Pues considero, su señoría, que se debe replantear la decisión adoptada por su despacho, porque pues evidentemente se aparta de la postura jurisprudencial y ese desconocimiento de esa postura de las honorables cortes no está debidamente justificada para generar ese desconocimiento de aquello que ya trazó el órgano de cierre. Esa es mi manifestación, señora juez. Muy amable, licenciado, muchas gracias. Señor procurador, tiene el uso de la palabra si desea pronunciarse en calidad de no recurrente. Gracias, señora juez. Es interesante el tema que plantea la defensa respecto a la inadmisión de estas decisiones, o de esta decisión, y por medio de los funcionarios del CTI o de la investigadores de la Fiscalía. Pero tal como lo argumenta la defensa, es un medio más de valoración probatoria. ¿Por qué? Porque los investigadores no van a explicar el fallo, simplemente lo van a introducir. Y ya el juez es el que tendrá que tomar las medidas del caso para efecto de hacer una valoración. Recordemos que esa valoración no puede ser desde el punto de vista de lo que decidió el órgano administrativo en cuanto no lo conozco, en cuanto a si lo sancionó o no lo sancionó, sino simplemente tendrá que tenerse en cuenta en algún aspecto que la teoría de la Fiscalía logre desarrollar en el juicio. Es decir, si la Fiscalía no logra establecer el fin que tenía esa decisión, ni siquiera el juez la podrá tener en cuenta, así la haya admitido. En consecuencia, para el Ministerio Público, este tema más de admisión e inadmisión sería un tema de valoración en el momento que se tome. ¿Y por qué digo eso? Porque es que el derecho el bien que protege la administración pública es precisamente la correcta administración pública. Es el principal bien que protege la administración pública de manera general en todos los delitos de administración pública. Es decir, la credibilidad del Estado frente a los asociados. Y esa credibilidad se da desde el punto de vista fiscal, disciplinario y penal, cada uno en su rama. Como esto es un todo del bien jurídicamente protegido por el Estado, es posible que una decisión se tome, es más, yo he estado en juicio con el tribunal y otros juzgados y han admitido para la defensa decisiones fiscales en las cuales no se ha llamado o no se ha llamado a juicio fiscal a uno de sus defendidos. Y precisamente en esos temas también hicimos la misma valoración, la misma, digamos, análisis de estos elementos. Es decir, que sería como un tema de valoración en el momento en que el juez vaya a tomar alguna decisión, si va a tener en cuenta dichas decisiones desde el punto de vista solo penal, es decir, no se puede tener en cuenta ni siquiera la evaluación que hizo el juez administrativo allá del disciplinario, porque es una evaluación totalmente diferente al penal. En consecuencia, el Ministerio Público considera que no debe reponerse, y más bien los argumentos que presenta el defensor podrían ser válidos o son válidos, digamos, en el momento en que la Fiscalía pretenda hacer valer como prueba en el desarrollo del juicio esas decisiones. Muchas gracias. Muy amable, señor procurador. Señora fiscal, tiene el uso de la palabra si desea pronunciarse en calidad de no recurrente. Su señoría, la Fiscalía como no recurrente le solicita se confirme su decisión
de admitir, decretar como prueba esos fallos de carácter disciplinario, en el entendido de que, como lo dice el señor procurador, será objeto de valoración por su señoría en el momento de tomar una decisión, además de que se debe tener en cuenta que el documento no entra como documento como tal con todo su contenido. Ya hay pronunciamientos frente a que cuando se incorpora un documento se va a tener en cuenta la parte que se utiliza dentro de su incorporación. Es decir, si a la fiscalía, porque no vamos a decir, bueno, es que vamos a utilizar esta o tal parte, ¿sí? Si la fiscalía no utiliza la totalidad del documento, no puede valorarse la totalidad del documento. Y como dice el señor procurador, no son los argumentos que allá se tuvieron para sancionar o no a X o Y de los policías o a los dos, o la decisión que se haya tomado allá no es camisa de fuerza para su señoría tomar una determinación. Será un criterio más conforme a lo que se incorpore en juicio, a los testimonios que se incorporen en juicio, que se tomará una decisión que en derecho corresponda y que será objeto de los recursos, si a ello hubiese lugar, bien sea por fiscalía o por defensa. Entonces, en ese orden de ideas, pues considera esta delegada de la fiscalía que se debe mantener la decisión de admitir o decretar como prueba ese documento, porque una cosa es decretarla como prueba y otra, admitirlo ya ser incorporado en el juicio. Porque si su señoría en ese momento dice no se puede obtener como incorporado en el juicio, es otra decisión. Pero hasta este momento se está decretando como prueba de que lo podamos utilizar en el juicio con el investigador y la asistente de fiscal, su señoría. En ese orden de ideas considera esta delegada de la fiscalía que, tal y como lo dice el señor procurador, hemos conocido casos en los que procesos fiscales han sido tenidos en cuenta por jueces de conocimiento en materia penal para soportar una decisión que favorece a los intereses de los acusados, y eso ya es de valoración y no de admitir o no la prueba, su señoría. ¿Finalizó, señora fiscal? Sí, su señoría, reiterando la solicitud de que se confirme la decisión de decretar la prueba documental. Gracias, mi amable señora fiscal. Licenciado Escobar, tiene el uso de la palabra en calidad de no recurrente y como última palabra, valga la redundancia, si desea pronunciarse frente al recurso interpuesto. No, señora, no pronunciarme sobre el recurso. Gracias. Bueno, muy ¿Sí me amable. escuchó, doctor? Sí, doctor. Claro, muy amable, muchas gracias. Procederá al juzgado primero. Procederá al juzgado primero penal del circuito a pronunciarse frente al recurso de reposición presentado en esta oportunidad por parte de la defensa. Entiende el despacho orientado frente a la admisión de la prueba documental relacionada con los fallos sancionatorios disciplinarios realizados en la Policía Nacional de primera y de segunda instancia. Esa entiende el despacho el alcance del recurso interpuesto. Como consideraciones del juzgado, es importante precisar que frente al artículo 176 de la Ley 906 del 2004, en la que se establecen los recursos ordinarios, se enumera la reposición y la apelación. Abro comillas, salvo la sentencia, la reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia. La Corte Suprema de Justicia en auto penal 2782 del año 2020, radicado 49.534 del 21 de octubre del 2020, magistrado ponente Luis Antonio Hernández Barbosa, viene señalando sobre el recurso de reposición, abro comillas, reiteradamente ha expuesto la sala que el recurso de reposición constituye un medio otorgado por la ley a los sujetos procesales para que provoquen un nuevo examen de la providencia a partir de los argumentos expuestos en la sustentación, a fin de que el funcionario tenga la oportunidad de corregir los errores en que haya podido incurrir.
Por ello, el impugnante está obligado a señalar de manera clara y precisa los motivos por los cuales estima que se debe revocar, modificar o aclarar la providencia recurrida, lo cual implica abordar puntualmente los fundamentos de la decisión atacada, con el propósito de conseguir que ésta sea cambiada en alguno de los sentidos ya indicados. Frente a la manifestación realizada por la defensa, el despacho desde ya señalará que mantendrá la manifestación y negará el recurso de reposición sobre la cual esta última decisión, procede el recurso de queja, de una vez a fin de ilustrar a los sujetos procesales, con fundamento en las siguientes consideraciones. Encuentra el despacho, en efecto, que resulta contradictorias las manifestaciones de la defensa en cuanto a que indica que permitirse la incorporación de pruebas testimoniales y también documentales con la misma finalidad, esto es del origen de la acción penal, podría, dice la defensa, bueno, que en este caso pues podría ser repetitiva, indica en primer lugar, por cuanto tendría un desgaste probatorio. Adicionalmente a eso, que este medio de prueba y con fundamento en citación que hace jurisprudencial, señala que desconocería sus derechos de contradicción y sus derechos específicamente en lo que se refiere para la incorporación de esta prueba, como si se tratara de una prueba trasladada, señala la defensa. Advierte el despacho que con atino y atendiendo la manifestación de la Procuraduría y de la Fiscalía para este juzgado, en primer lugar, debe indicarse que es un criterio, como lo han expuesto, de valoración. En este proceso, nuevamente reiterar, no es establecer si la decisión sancionatoria administrativa tuvo acierto o desacierto, sino es su relevancia frente a este hecho. En efecto, se trata más de un tema de valoración, mismo que solamente se determina al momento de tomar una decisión de fondo. Razón por la cual, como señalaba la Fiscalía, incluso en el ofrecimiento probatorio, es que se reconocerá su real relevancia de cara a acreditar o no la materialidad o la responsabilidad penal. Luego, no encuentra el despacho nuevamente la discusión que exhibe la defensa en cuanto a que se le va a limitar su derecho a contradicción, porque es que en sí y el fallo como tal no se ingresa a fin de hacer controversia a ese fallo disciplinario, es decir, si esa decisión fue atinada o no fue atinada. Tampoco lo que se va a determinar fueron las decisiones, los motivos por los cuales se ordenó esa compulsa de copias que generó el proceso penal, y que no puede ser en efecto el mismo grado o el mismo nivel cuando se conoce en su inicio a cuando ya se dispone como tal luego de finalizado un proceso administrativo sancionador. Y razón por la cual, en consecuencia, pues avisará el despacho que, tal como se ha indicado, pues resulta relevante y resulta conducente a fin de acreditar, en este caso, la tesis de la Fiscalía para tenerse de valoración dentro del proceso. Los anteriores argumentos, considera el despacho, resultan suficientes para sostener el decreto probatorio de la prueba documental relacionada con los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia, indicando en efecto que son nuevamente, y a las voces del artículo 373 del Código de Procedimiento Penal, que existe una libertad probatoria. Luego, mal podría tabularse en este caso frente a estos pruebas documentales que como tal ingresan y que son temas de valoración al momento de tomarse decisiones específicamente de cara a la responsabilidad o no penal que se indica en esta actuación. Por consecuencia, el Juzgado Primero Penal de Circuito con fusión de conocimiento resuelve negar el recurso de reposición. Segundo, conceder contra esta decisión, señalar que procede el recurso de queja. Esta decisión se notifica en estrado, contra ella proceden los recursos de ley. Señora fiscal. Sin recurso, señoría. Señor procurador. Ministerio Público sin recursos. Señores defensores. Su señoría, en virtud que el 179 dice que la procedencia del recurso de queja es solo cuando se deniegue el recurso de apelación y lo que presenté fue un recurso de reposición, al considerar que no es procedente el de queja, para no hacerme regañar del tribunal, no voy a hacer uso de ese recurso porque a mi criterio no aplica. Gracias. Muy amable, licenciado. Doctor Escobar. Sin recursos, señor juez.
Gracias, muy amable. En consecuencia, el despacho deja constancia que ha quedado ejecutoriado el tema de la audiencia preparatoria. Tienen, bueno, dos cosas. La primera, se va a solicitar a través de la Secretaría del Despacho informar a la Policía Nacional para si es de su interés, se constituyan o asignen abogado en este asunto, dado nuevamente el bien jurídico que presuntamente se vulneró en la actuación. Segundo, que revisada la agenda del juzgado, misma que ya se encuentra congestionada, para efectos del desarrollo del juicio oral. Verifiquemos, por favor, 27 de febrero a partir de las 9 de la mañana. En Barranquilla y todo el mundo, Daniel Neira, el polémico abogado de YouTube. Desde el curso 90 de los oficiales, donde aprendió con casos reales, y su gran escuela